Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre, es muy grato, es una gran alegría y al mismo tiempo es un momento especial que nos encontramos y juntos nos acercamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir? ¿Qué es necesario para nuestro espíritu? Porque así como crecemos físicamente, también tenemos que crecer espiritualmente. La Sagrada Escritura y en la epístola a los tesalonicenses, en la primera epístola escrita por el apóstol Pablo, él escribe y quiere Dios, a través de él, enseñarnos siempre lecciones sobre nuestra vida espiritual. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 6 al 8. Ese es el texto base que vamos a usar para este sermón. Lo leo en el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 18. Al 8, perdón. Dice así la palabra: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El mensaje de hoy se titula Las buenas noticias. Las buenas noticias. Las buenas noticias en el contexto secular son muy poco comentadas, pasan rápidamente. Los periodistas, los editores, las personas que de una u otra forma a través de los medios de comunicación recogen muy poco las buenas noticias. Sin embargo, las malas noticias crecen como la hierba y se expanden rápidamente, y los medios de comunicación le dedican mucho tiempo a estas malas noticias. Incluso hay informes, hay ediciones, películas sobre malas noticias o malas acciones de las personas en los contextos económicos, de matrimonio, de la moralidad, de la justicia y en las más variadas temáticas, donde las malas noticias, los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio, la internet, se preocupan y dedican mucho tiempo a comentarlas. Pero en las Sagradas Escrituras encontramos que las buenas noticias que son traídas especialmente por nuestro Señor Jesucristo son noticias que otorgan paz, perdón, restauración, esperanza, y que es lo que hoy día le hace falta a nuestra sociedad. Muy bien, en el pasaje que hemos leído vamos a observar tres características de estas buenas noticias que menciona el apóstol Pablo y que de una u otra forma sirven como instrumento, como ejemplo, como una manera para que nosotros también podamos seguir estas buenas noticias que son citadas en las Sagradas Escrituras, para internalizarlas en nuestras vidas, en nuestro corazón, y luego reproducirlas hacia las próximas generaciones. Las buenas noticias del apóstol Pablo, de estos creyentes de Tesalónica, tienen estas características. Primero, es la fe de los creyentes. Es una buena noticia para el apóstol Pablo, sabiendo que él, como misionero, como un apóstol, acompañado siempre con sus hermanos y colaboradores, el hecho de ir a un lugar, a una ciudad, lo que significaba un gran esfuerzo físico, mental y espiritual, y también económico, hacía que fuera una buena noticia la fe de los creyentes, en el sentido que ellos permanecieron, estaban seguros, tenían una solidez en la conducta, en la constancia de la palabra del Señor. La fe, en este caso, como permanecer en el Señor y sus mandamientos. Los mandamientos del Señor son inquebrantables.
son permanentes, son constantes y están siempre por sobre los planteamientos y leyes que los hombres puedan construir. La fe en este caso de estos creyentes hace que el modelo bíblico o al consultar o estudiar algunos ejemplos de hombres de fe, se podría mencionar dos. Primero, Moisés, quien Dios le llamó, quien Dios le preparó, quien Dios le dio una tremenda misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto y acompañarlo para llevarlo a la tierra prometida. Este hombre Moisés permaneció firme en el Señor, a pesar de todas las críticas, a pesar de los conflictos con algunos israelitas que se oponían a su liderazgo y que también cuestionaron la autoridad o el llamamiento que Dios le había dado. Sin embargo, notamos en el testimonio del texto que aparecen allí en las Sagradas Escrituras, Moisés permaneció en la fe en el Señor. En segundo lugar está la fe del profeta Daniel. Daniel es un hombre, un joven que fue llevado cautivo allá a Babilonia por la invasión de los babilónicos que conquistaron la ciudad de Jerusalén en el año 587 y que fueron deportados hasta Babilonia. Y ahí en un momento Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, porque esta comida primeramente había sido sacrificada a los dioses paganos que adoraban los babilonios. Ellos adoraban los astros, de ahí que la religión de ellos se llamaba el zoroastrianismo. Los astros que, según ellos, les daban poderes y determinaban la vida, la calidad y la extensión de las personas. De ahí se desprende el famoso horóscopo, que hoy día la gente, antes de levantarse, lo que primero que hacen es consultar el horóscopo para saber si realmente qué buenas noticias vienen. Y a veces estas noticias que tienen son muy raras. Siguiendo un poco más adelante, Daniel permaneció en la fe en el Señor y notamos que en el segundo imperio, o en el otro imperio posteriormente que viene de babilónico, es el imperio medo-persa. Y ahí también Daniel fue fiel al Señor, no honró al ídolo pagano que tenía en este caso los medo-persas, sino que se mantuvo fiel al Dios Todopoderoso y prefirió obedecer las leyes de Dios antes que las leyes que ellos tenían los medo-persas. Entonces, Dios es bueno, maravilloso, generoso y siempre está con sus hijos. Y Él espera que nosotros tengamos esta fe inquebrantable, firme y sólida en el Señor. ¿Es una buena noticia que los creyentes permanezcan en fe? Claro que es una buena noticia. La mala noticia sería que los creyentes dejan al Señor, dejan la iglesia, dejan los principios que Dios les ha entregado para vivir en armonía con Dios, y eso produce crisis, conflicto y a veces desanima al pastorado, a los líderes, a la iglesia, etc. Es como un hijo que a veces abandona su casa sin la bendición de Dios o de los padres. Son malas noticias, pero enfoquémonos en las buenas noticias que aparecen en el texto de la iglesia tesalónica. En segundo lugar, las buenas noticias están en el amor de estos creyentes. Estas personas, estos hombres y mujeres que eran parte de esta congregación tesalónica, aprendieron a amar. Aprendieron a entregarse y rendirse por los otros. Aprendieron a ser hospitalarios y generosos con quienes les visitaban. Y eso es lo que la palabra del Señor enseña, que toda persona tiene que aprender primero a amar a Dios con todo el corazón, con toda la parte interna de su vida, con toda su mente y con toda su alma. Es lo que Dios espera que nosotros aprendamos. Es así como el Señor Jesucristo en Juan 13:4 o 34 para ser más exacto, Juan 13:34, el Señor le dice a los discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Ahí hay una diferencia en cuanto a la ley, que el mandamiento era como a ti mismo, amar al prójimo, pero Jesús dice que hay que amar al prójimo como Él lo amó. Y Jesús amó al prójimo
hasta dar su vida por ellos para salvarles de la condenación eterna, o para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Entonces, estos creyentes dieron la buena noticia al apóstol Pablo, que estaban aprendiendo a amar. Y mis queridos amigos y hermanos, Dios es la fuente de amor. Y Él tiene que enseñarnos y desea enseñarnos a que nosotros aprendamos a amar. Amarlo a Él, amar su palabra, amar a la esposa, amar a los hijos, amar a las personas. Esa es la intención del Espíritu Santo, quien es el que puede derramar amor en nuestros corazones. Y finalmente, la otra buena noticia para el apóstol Pablo, es la firmeza de los creyentes. Estos creyentes dejaron la idolatría, se volvieron al Señor completamente, se arrepintieron en mente, corazón y espíritu, y se volcaron firmemente al Señor. Y esa firmeza, esa solidez, ese fundamento que ellos tenían en su corazón y en su vida, les hizo que evidenciara y dieran fruto de su fe. Entonces, es muy importante la firmeza que podamos tener en el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a la otra congregación, le dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Estad firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor. La firmeza, la solidez, la estabilidad de nuestra fe, del amor del Señor, tiene que ser algo que en cada uno de los creyentes debe ir desarrollándose, extendiéndose por la gracia y la bendición de Dios. La conclusión, o para terminar, las buenas noticias que menciona el apóstol Pablo acá acerca de estos creyentes tienen que ver con la fe de ellos, el amor de ellos y la firmeza de ellos. Son verdades, principios, comportamientos determinantes que de una u otra forma nos ayudan a nosotros también para seguir nosotros siendo ejemplo, modelos a seguir para nuestros hermanos que seguirán, y nosotros, por supuesto, tener fe, amar al Señor y estar firmes en el Señor. Aunque vengan crisis, conflictos, tenemos que tomarnos de la mano del Señor y confiar que su palabra y su presencia nos acompañará en todo lo que hagamos para su gloria. Oremos. Querido Señor, estamos agradecidos de ti por la confianza que eres tú, Señor, que podemos confiar en ti, que podemos amarte a ti y que podemos estar firmes en ti, Señor. Querido Señor, ayúdanos para ser gente de fe, creyentes de amor y creyentes firmes. Fortalécenos, haznos creyentes permanentes, constantes, fieles, que amamos tu palabra y que seguimos siempre buscando tu rostro, porque tú eres la fuente de gracia y de misericordia para cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, a todos quienes escuchan este programa y lo ven, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.